Arqueología por teléfono, un canal para pensar la arqueología y sobre todo la arqueología urbana. Bueno, vamos por eso. Quien recorre la ciudad verá que en general lo que se llama la urbe, o sea la ciudad material construida, está armada con un elemento muy antiguo, el ladrillo. El ladrillo es un elemento que ya en la época de Babilonia, antigua Babilonia, se usaba, en vez de ser de arcilla o de barro como ahora, se hacían de brea, era de brea solidificada. Los romanos empezaron a hornearlo de forma sistemática, siempre con la misma medida, pero con formas distintas, y eso le llamaron latericium, que significa que se pone de costado. Eso significa latericium. De ahí viene el ladrillo. Pero más allá de esas etimologías, el ladrillo está omnipresente en las ciudades. Es uno de los elementos más repetidos. Imaginemos que una casa pequeña lleva en total unos 20.000 ladrillos. Entonces, ya en pocos metros cuadrados tenemos 20.000 ladrillos, 20.000 unidades. Eso implica energía, eso implica traslado, implica una mano de obra bastante pesada, batir el barro para poder después armarlo con los moldes y mandarlo al horno. Pero si vemos también, por lo menos en la Argentina, en las ciudades argentinas, ha habido un cambio en los tamaños. Quien haya ido a Córdoba o a Mendoza, las ciudades más viejas, Buenos Aires por supuesto, y también Rosario, va a ver que existen ladrillos muy grandes. Ladrillos que tienen 40 centímetros más o menos por 20 y un espesor de unos 5 centímetros. Y de repente, por alguna razón, se achican. Pero se achican mal, o sea, se achican de tener 40 centímetros pasan a tener 28. Y de tener 20 centímetros pasan a tener 12. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver algunas hipótesis. La primera es material. Estos ladrillos viejos no soportaban mucho peso. O sea, estamos hablando de una época entre el siglo XVIII y medio del siglo XIX, que es donde están fechados estos ladrillos gigantes, y no había mucho peso en las casas. O sea, a lo sumo un techo de tejas, algunos techos tipo bovedilla con cierto peso, obviamente, pero nunca soportaban un edificio de 4 o 5 pisos. Entonces, estos ladrillos enormes, grandes, requerían mucha energía, pero eran débiles. Al ser tan grandes, se requiere para que solidifiquen, o sea que se provocan los cambios químicos en la arcilla, en el barro. Estamos hablando de una temperatura que se tiene que alcanzar con leña. Y para la temperatura y la energía invertida, y tenían poca resistencia. Cualquiera que conozca estos ladrillos, a lo mejor alguien lo vio, de los que están escuchando esto, son de color naranja. Suenan como huecos, o sea, son blandos, uno lo puede romper con la rodilla. O sea, son ladrillos que trabajan muy bien acostaditos. O sea, trabajan muy bien acostados. No se pueden poner de canto, no se pueden flexionar, no se pueden apoyar en una punta porque se parten al medio, etc. De hecho, se parten. O sea, quien haya visto una demolición de una casa muy antigua, va a ver que los ladrillos se rompen todos. ¿Pero qué pasó en el medio? ¿Por qué un ladrillo se achica? ¿Por qué el albañil antes manejaba un ladrillo gigante y ahora maneja un ladrillo pequeño? Dejemos de lado los ladrillos de prensa, dejemos de lado los ladrillos huecos, no vamos a trabajar el ladrillo común, el que compone la mayor parte de nuestras casas, ¿no? Las casas, no los departamentos, las casas. Primera hipótesis. Habíamos dicho que el ladrillo grande consume mucha energía. Si el ladrillo es más pequeño, consume menos energía. Pero tiene una ventaja. Para la misma energía, una masa más pequeña endurece más. El ladrillo tiende a volverse muy duro. En vez de ser un ladrillo mal cocinado, es un ladrillo recocinado para la misma cantidad de energía. Entonces tenemos una primer característica del ladrillo más chico, el que tiene 27 por 12 por 5. Es más duro. Pero aparte, ¿cuándo? Si nos fijamos en las fechas, los ladrillos grandes abarcaron toda la época colonial y más o menos hasta 1870, 1880, en función de las casas que hemos visto demoler. En algunos pueblos todavía persistieron, pero más o menos esa época.
Entonces, ¿qué se puede ver ahí? Primero, que aparece un fenómeno demográfico, la inmigración. Se requieren muchas casas, muchas casas. Entonces, en los centros de las ciudades ya no tienen casas, tienen palacios. Y esos palacios tienen decoraciones pesadas, tienen 2, 3, 4 pisos. No es lo mismo un edificio, supongamos como el edificio Cabanal, que requiere un refuerzo de hormigón en Buenos Aires, a una humilde casa de Barrio Las Flores. No es lo mismo. Barrio Flores, digamos, de Buenos Aires, no Las Flores que de Rosario. Barrio Flores. No es lo mismo. Esto implicó que los ladrillos también tenían que ser más resistentes, que mejor que hacer ladrillos más pequeños que con la misma unidad de calor sean más duros. También hay otro tema. Las ciudades empiezan a compactarse, sobre todo los centros urbanos. Lo que antes era, como se decía, no, eso era campo, y hacerse una casita en el medio del campo, donde el espacio me sobra, en el centro de una ciudad donde el espacio es cada vez menor. Entonces, si se redujo de 20 centímetros a 12, esos 8 centímetros en un lote tienen importancia. Más si tengo que sumar muchas paredes. Entonces, segunda condición, el ladrillo más pequeño ocupa menos lugar con más resistencia. Tercer tema. ¿Qué pasa si yo tengo que elevar esos ladrillos a cierta altura? Como las casas coloniales o criollas, estamos hablando hasta más o menos 1870, eran de planta baja, lo sumo un piso y era fácil, lo levanto con la mano. Pero ¿qué pasa si tengo 3 pisos, 4 pisos? Como algunos de los palacios porteños, cordobeses, rosarinos, con pisos altos de 5 metros, cuando las casas criollas tenían a lo sumo 3. Entonces, ya ahí se me complica porque tengo que elevar un material muy frágil, muy voluminoso, a mucha altura. Y encima que no soporta mucho peso. Entonces un ladrillo más pequeño no solamente es más cocinado, está mejor cocinado, sino que es más manejable, mucho más manejable. ¿Esto en qué resultó? Esto resultó en que finalmente los reglamentos municipales recogieran estas experiencias y dijeran, no, vamos a hacer una cosa, vamos a reglamentar el tamaño del ladrillo, porque me llegan a poner adobe, me llegan a meter un ladrillo de esos que se parten de nada, y usted me está haciendo un edificio de 5 pisos, un palacio, y me va a meter estos ladrillos que son de talco. No, hermano, vamos a hacerla corta, usted me mete un ladrillo de 27 por 12 por 5. En el reglamento, si usted no lo cumple, le hago demoler la casa, así nomás, directo, año 1890. Entonces fijémonos todo lo que ocurrió con un elemento tan pedestre, tan doméstico como un ladrillo. Todos tenemos un ladrillo en algún lado de la casa, está en la terraza, está para detener una puerta, o está en la vereda, y lo vemos, está ahí. Es la historia que tiene un ladrillo. O sea, a veces tenemos que mirar esas cosas, pero sobre todo por algo que no tenemos en cuenta. Un fenómeno que se llama de causas concomitantes. Varias causas convergen en un resultado. Estamos acostumbrados a lo otro. Estamos acostumbrados a me puse a tomar sol, me quemé. Me estoy cocinando, me llamaron por teléfono, se me pasó el arroz. Golpean la puerta, abro para ver quién es. Cada una de esas acciones tiene una causa. Pero esto tiene varias. O sea, sería como que a mí se me pasara el arroz porque se me quemó la torta y porque estoy hablando por teléfono y alguien vino a tocar la puerta. O sea, eso pasa solamente en películas de Chaplin. Eso no ocurre en la vida real. Nos reímos de las películas cómicas justamente porque ocurren esas cosas. Es como que al personaje cómico le pasa de todo. Entonces, bueno, al ladrillo le pasó de todo. Justamente el ladrillo se convirtió en un centro de causas concomitantes. Y por eso tenemos ladrillos hoy mucho más pequeños, mucho más manuables, pero sobre todo mucho más urbanos.